por la presentación. Gracias por ayudarnos y gracias a Vanessa también por ayudarme en este webinar. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por dedicarnos estos 30 minutillos. A ver, como dice Nerea, estos webinars son muy rápidos y muy veloces y lo que os gusta a todos y nos gusta a nosotros es hacer la parte de demo, la parte práctica. Entonces, lo que voy a hacer es intentar pasar a mayor velocidad lo que es la explicación de quiénes somos y así ya entramos a jugar a lo que nos importa. Integra, bueno, ya nos conocéis la gran mayoría, somos una consultora de tecnología y estrategia y aquí pues se ve dónde estamos, quiénes somos y lo que tenemos, los proyectos que tenemos. Aquí está dividido lo que se integra en las 6 secciones, en las 6 columnas donde estamos especializados y donde estamos repartidos. El webinar de hoy depende de servicios y sistemas IT y aquí tenemos las alianzas que tenemos estratégicas con los diferentes proveedores y las diferentes compañías fabricantes. Esto sí que es un poco más importante, que es nuestro modelo de AAA, adecuación, adopción y anticipación. Y es con la experiencia de todos estos años que tenemos, como hemos ido viendo, la manera que la tecnología tiene que llegar a entrar a las empresas. No vale de nada tener una tecnología muy potente si no la adecuamos a nuestra empresa, no la adoptamos con nuestros trabajadores y no nos anticipamos a realmente qué beneficios nos puede dar la tecnología que estamos implementando hoy, pero para mañana. O sea, no vale nada apagar el fuego de hoy si dentro de un año voy a volver a tener fuegos parecidos. A la hora de implementar una tecnología en la empresa debemos siempre pensar a futuro, no en el día de hoy. Una vez más explicado en 6 patas dentro de lo que es sistemas, servicios y sistemas IT, nuestra manera de ver la adopción de la tecnología. Tenemos diagnóstico, consultoría y gobernanza, seguridad y compliance, que es parte de lo que es el webinar de hoy, infraestructura cloud y, evidentemente, la otra parte del webinar de hoy, que es Smart Workplace, ya que pues, trabajamos en la nube, deslocalizados y totalmente fuera. El Microsoft 365 es Smart Workplace, propiamente dicho. Hardware y licencias y el centro de atención al usuario, como siempre, el usuario en el centro de la organización. Y una vez más, pues esta es nuestra propuesta de valor. Nuestro objetivo es incorporar en nuestros clientes un entorno de gestión, procesos y, sobre todo, soluciones de valor como soporte a la estrategia empresarial y de negocio. Smart Workplace está unido a la seguridad, está unido a la infraestructura y cloud y estas 3 patas tienen que estar unidas. La conectividad, la colaboración, la productividad, con esa seguridad cada día más importante, con todos esos anuncios que escuchamos de ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la infraestructura y la nube, bueno, pues cada vez debemos intentar irnos más hacia entornos híbridos de los que lo tengamos todo en físico o a entornos totalmente de nube para empezar a tener pues flexibilidad, adaptabilidad, las ventajas que nos da la nube frente al hierro propiamente dicho. Bueno, y ahora ya he sido bastante rápido en la explicación de Integra, voy a entrar ya a explicaros lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy la seguridad en M365 y vamos a ir viendo distintas opciones que nos da M365. El primero es el Azure Multifactor Authentication, que es el MFA, lo escucharéis como MFA o como Multifactor Authentication. Y aquí lo que nos da es, nos ayuda a proteger los datos y aplicaciones al mismo tiempo, mantiene la simplicidad para los usuarios y lo que nos proporciona es más seguridad. ¿Por qué? Porque requiere una segunda forma de autentificación. ¿Vale? Esto es más visualmente lo que es el MFA. El MFA es, a ver, para que todos lo entendamos, cuando pagas con el banco una compra por internet, muchas veces tienes que meterte a tu aplicación del banco y validar esa compra. Si haces la compra mensual o si haces un pago a través de una pasarela, muchas veces te llega un código que tienes que introducir o directamente meterte en una aplicación y validar. Pues eso es el Multifactor Authentication. No deja de ser
una doble seguridad. No vale solo con que hayas metido tu número de cuenta en el caso que os estoy poniendo, sino que tengo que validarlo. Pues en el caso de la nube y en el trabajo, no valdría solo con poner mi contraseña a la hora de loguearme en mi equipo, sino que voy a tener voy a tener que tener una segunda opción de meter esa seguridad. No tiene más. ¿Vale? Hay distintas maneras de hacerlo, o vía SMS por el teléfono, o con un USB key, que es un USB que ya lleva unas contraseñas, o con una tarjeta, o incluso con una huella biométrica, una huella digital o detección del rostro. ¿Por qué es importante poner el MFA? Bueno, pues porque si solo utilizas una contraseña para autentificar a un usuario, dejas un vector desprotegido frente a los ataques, porque la contraseña puede ser débil, puede que se la hayan visto, puede tenerla, espero que no, pegada en un POSIT debajo del teclado o incluso directamente en la pantalla del ordenador. O sea, hay que intentar empezar a darle un plus, una capita más de seguridad a la hora de loguearnos y a la hora de ver que la información a la que nosotros accedemos en nuestro día a día en el trabajo, pues para la organización en la que trabajamos es importante. Y esas fugas de información pues pueden ser peligrosas, ¿vale? Ya sea para que otra empresa nos copie o etcétera, o por perder información que no deberíamos. Siguiente paso de seguridad, siguiente mejora de seguridad que podríamos implementar en M365, pues el Microsoft Defender, ¿vale? ¿Qué es Microsoft Defender? Bueno, pues protege su organización contra amenazas malintencionadas ocultas en mensajes de correo electrónicos, vínculos y herramientas de colaboración como Microsoft Teams. Y esta funcionalidad puede y protege a sus usuarios de ataques avanzados como el phishing o amenazas como ransomware. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el Microsoft Defender? Bueno, pues supervisa a usuarios, el comportamiento que solemos tener y entonces a partir de ahí hace análisis basados en aprendizaje y ya suele saber si eres tú el que lo está utilizando o si hay otra persona que está utilizando o ocurren cosas raras. Por ejemplo, un ejemplo de una cosa rara que podría llegar a suceder es que les llegue a Vanessa. Le podría llegar un aviso de un día a las 2 de la mañana que Jorge está mandando correos con adjuntos a destinatarios externos. Bueno, pues si fuera a las 10 de la mañana no le llegaría ningún aviso, como es a las 2 de la mañana, le va a llegar un aviso porque es una manera de trabajar extraña en mí, ¿vale? En mi usuario. Yo a las 2 de la mañana no suelo mandar datos adjuntos. Por lo tanto, ahí se está detectando una falla de seguridad o algo está pasando ahí que no es lo normal, ¿vale? Entonces, nos proporciona información clara sobre esos incidentes y así podemos empezar a evaluarlos y a darles una gestión y a solucionarlos. El Data Loss Prevention, conocido como DLP también, esto lo que nos permite es identificar información sensible dentro de la organización y podemos tomar las acciones y las medidas necesarias para protegerla y prevenir pues, que se nos escape que haya una fuga de esa información, ya sea intencionada o lo que suele ser lo más normal, de manera accidental. Cuando un usuario intenta compartir esa información con un usuario externo, pues ya sea por el correo, le aparecerá un mensaje de alerta y le dirá que está intentando mandar información crítica a un usuario externo de la organización. Depende de los niveles, esto se puede marcar. Yo muchas veces me he creado reglas de estas. Yo tengo nivel de saltarme las reglas que marco, entonces a mí me sale un mensaje y me dice, pues vas a mandar información crítica a un cliente externo. Bueno, pues yo puedo colocar en eso, ¿vale? Lo sé y no hay ningún problema. Acepto y podría mandar ese mensaje exactamente igual. Una persona que no tuviera los niveles de seguridad activados, por así decirlo, no le dejaría, por mucho que rellenara el mensaje, ¿vale? Y nos llegaría a nosotros un mensaje diciendo que hay una persona que está intentando mandar información crítica fuera de la organización. Vale. ¿Qué hace Data Loss Prevention? ¿Qué hace DLP? Pues
identifica la información confidencial en varias ubicaciones, el Exchange Online, que viene siendo el correo, SharePoint Online, que es donde tenemos almacenada la información, OneDrive para empresa y Microsoft Teams. Por lo tanto, está cubriéndome todo lo que es no toda la suite, pero sí que todas las funcionalidades que suelo usar, ¿vale? de M365. Evita el uso compartido accidental de la información, supervisa y protege información confidencial en las versiones de escritorio y ayuda a los usuarios a cumplir las directivas sin interrumpir el flujo de trabajo. Una directiva DLP pues, puede contener, se puede definir con unas pocas cosas básicas o la podemos complicar todo lo que queramos, ¿vale? Esto ya no os lo cuento. Como os mandaremos el PowerPoint, os lo vais leyendo, que lo que quiero es que lleguemos pronto a la demo. AIP, Azure Information Protection, es el etiquetado, clasificación y protección de Azure. Esto es otra medida más de seguridad que podríamos implementar en nuestra organización, ¿vale? Para protegernos. Es una solución, que es AIP, es una solución basada en la nube que permite organizar, clasificar y proteger documentos y correos electrónicos mediante etiquetas. Se pueden aplicar etiquetas automáticamente, manualmente o híbrido, mediante una combinación entre los administradores y los usuarios. Las etiquetas lo que nos permiten es clasificar y proteger el documento, con lo que se podría hacer las siguientes cosas. Seguir y controlar el modo en el que se usa el contenido, analizar los flujos de datos para ver si hay un comportamiento de riesgo, hacer seguimiento del acceso a los documentos, impedir la pérdida de datos o un uso indebido y mucho más. Esto luego os lo enseñará Vanessa, pero la verdad es que está muy bien porque yo le podría mandar un documento a cualquier persona externa o interna y ponerle una fecha de tiempo, una línea de tiempo, que por ejemplo solo puede leer el documento durante 48 horas o con conexión a internet o que solo lo pueda ver, que no lo pueda editar. Si yo le doy un acceso a un documento a una persona que solo lo puede ver, directamente él le va a llegar, lo va a ver, pero si me intenta copiar el documento o me abre el recortes, la pantalla se le va a ir a negro. O sea, es una medida de seguridad bastante potente a la hora de intercambiar documentación interna o externa, pero que le queramos dar un extra de seguridad. Pues ya os he dicho, pues una fecha fin de tiempo, un control de los permisos que va a tener la persona receptora para trabajar con ese documento y luego también en el panel de visualización puedo ver las veces que lo ha abierto el documento o si lo he intentado editar o no. La configuración de la protección puede formar parte de la configuración de una etiqueta o puede usarse de manera independiente sobre un documento. Una etiqueta podría ser pues, que dentro del documento hubiera una palabra clave o hubiera un número de cuenta o hubiera un DNI o hubiera cualquier tipo de información que nosotros marcáramos. Si lo etiquetamos, lo haría automáticamente y si no tenemos la etiqueta creada, pues yo mismo puedo ponerle la protección que quiera al documento en cuestión. ¿Para qué nos sirve? Pues sobre todo para controlar esa información y para protegerla. Sobre todo es controlar y proteger la información. Podría también almacenamiento de datos en la nube. Estas etiquetas me sirven no solo para el envío de correos, sino para las carpetas de documentación que tengo en mi casa. Y luego, por último, Microsoft Intune. Intune es un MDM, un MAM, hay tantas palabras para definir. Antiguamente se llamaban MDM, ahora se llaman EMM. Hay 1000 maneras de llamarlo. ¿Pero qué es? Pues Intune es un servicio de administración de movilidad empresarial basado en la nube. ¿En qué se centra? En la administración de dispositivos móviles y la administración de aplicaciones móviles. Esto es, ya no solo los móviles, también los fijos. Esto es el portátil, el móvil, el ordenador de la oficina. Los puedo tener controlados. Puedo crear listas blancas y listas negras de aplicaciones que les deje usar a los usuarios. Puedo ver dónde están conectados. Puedo ver qué uso le está dando a ese dispositivo. O sea, nos permite tener
controlado ese dispositivo que, al ser de la organización, es más fácil que acceda a esa información dentro de la organización, ¿vale? Imaginaros que perdiéramos el móvil o el portátil, pues le podríamos hacer un soqueo remoto, es a convertirlo en un pisapapeles hasta que lo recupere. ¿Y qué podemos hacer? Pues gestionar de manera remota los dispositivos de la compañía, establecer políticas de configuración, instalación de software, directivas de cumplimiento, realizar borrados remotos. Podemos controlar, la verdad es que bastantes cosas. Podemos ver de los qué antivirus está teniendo cada equipo, podremos ver el sistema operativo que tiene cada equipo, o sea, podríamos tener los equipos de la organización bastante controlados en una sola consola, ¿vale? Y ahí podríamos, pues al fin y al cabo, alguna organización muchas veces nos pide que directamente pues, imaginaros que compran 20 o 30 equipos y lo que quieren es poner una imagen corporativa con un sistema operativo. Pues eso nos permitiría hacerlo Intune. Y a partir de aquí ya cedo la palabra a Vanessa, que nos va a hacer una demo veloz de todas las cosas que hemos visto o a lo que llevemos. Perfecto, pues muchas gracias Jorge, gracias Nerea también y gracias a todas las personas que estabais hoy aquí. Como os ha comentado Jorge, no tenemos mucho tiempo, así que lo que voy a hacer es compartiros mi pantalla, mostraros algunas de las soluciones o las que nos dé tiempo de todas las que os ha comentado Jorge, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, responder las dudas que os puedan ir surgiendo. No sé si nos dará tiempo en este seminario, si no, pues bueno, responderlas vía correo electrónico. Os voy a mostrar mi pantalla. Confírmame, Jorge, cuando se vea. Está muteado, se ve. Y ya está. Venga, perfecto. Pues bueno, un poquito por comenzar a explicar lo que nos comentaba Jorge, en primer lugar, lo que vamos a tratar son los temas relacionados con el MFA, ¿vale? Con la doble factor de autenticación. Como os ha comentado Jorge, al final el hecho de tener usuarios que solamente utilicen contraseñas al uso, pues bueno, al final es un factor que cada día es más vulnerable, ¿no? Entonces, pues bueno, el doble factor de autenticación lo que va a hacer es garantizarnos una segunda vía, una segunda validación, por así decirlo, ¿no? Que va a proteger un poquito las identidades de nuestros usuarios. ¿Cómo podemos habilitar la doble factor de nuestros usuarios? Pues bueno, en primer lugar, en función de nuestro licenciamiento con Microsoft, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, lo dicho, si nosotros tenemos un licenciamiento que es apropiado para poder activar todo lo relacionado con el MFA, pues bueno, simplemente es acudir a lo que es el centro de administración de Microsoft 365 y en la parte de nuestros usuarios, ¿vale? Los usuarios que tengamos activos en nuestro tenant, vais a encontrar una opción que bien la tendréis situada fuera o bien la tendréis situada dentro de lo que es la opción de más acciones, donde podéis acudir a los temas relacionados con el MFA, ¿vale? Una vez que nosotros accedemos aquí, lo que nos vamos a encontrar es un listado de usuarios con su estado, ¿vale? Os vais a encontrar usuarios que quizá sí que la tienen habilitada o forzada o bien usuarios que la tienen deshabilitada. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues que sobre todo esos administradores que tengáis globales la habilitemos. ¿Por qué? Porque en el caso de que esas identidades se vean comprometidas, pues el hecho de no tener el doble factor, pues bueno, puede provocar ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo caso, que lo podáis habilitar. A la hora de habilitarlo vais a tener diferentes configuraciones a nivel de administrador para que vuestros usuarios se puedan activar el doble MFA o bien seáis vosotros desde IT, por ejemplo, quienes vayáis activándolo, ¿no? Y sobre todo lo que es importante de esta configuración son las opciones de comprobación, ¿vale? Aquí, como ya os ha comentado Jorge, ese doble factor, todos conocemos el típico SMS que nos puede llegar a nuestro teléfono móvil, pero es que también tenemos una aplicación que en este caso sería Microsoft Authenticator, que nuestros usuarios se podrían descargar en sus teléfonos corporativos, por ejemplo, ¿vale? Para validar lo que es la notificación que les llegaría, ¿vale? Sería una notificación tipo push, que simplemente los usuarios tendrían que aprobarla y esa sería la segunda validación para acceder a todos los servicios de Office 365, ¿vale? Pues bueno, aquí un poquito a modo
a modo rápido serían las opciones relacionadas con MFA. Más opciones que hemos comentado hoy en el seminario. Pues bueno, hemos hablado de DLP, hemos hablado de Microsoft Defender, hemos hablado también de los temas relacionados con etiquetas y de Intune, ¿no? Que sepáis que este verano todo lo relacionado con seguridad y cumplimiento lo podíamos encontrar en un único tenant, ¿no? Que era pues, el que nos encontrábamos accediendo a protection.office.com, que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis, ¿no? Pero bueno, Microsoft ha efectuado ciertos cambios y a día de hoy vamos a encontrar diversos tenants, ¿vale? Por un lado vamos a tener el centro de seguridad, por otro lado vamos a tener el centro de cumplimiento y por otro vamos a tener todos los temas relacionados con Endpoint, ¿vale? Que aquí se albergaría pues Intune, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Para los temas relacionados, sobre todo, que hemos visto con DLP, ¿vale? Todo lo relacionado con prevención contra la pérdida de datos, lo vamos a encontrar dentro de lo que es el centro de cumplimiento, ¿vale? Todo lo relacionado con compliance. Como veis aquí, en el apartado de soluciones, podemos encontrar una opción que es la de prevención contra la pérdida de datos, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es un poquito lo que comentaba Jorge, ¿no? Configurar las diferentes directivas que de algún modo van a impedir que esa información, sobre todo ya no impedir, sino también identificarla y protegerla, ¿no? Y luego ya aplicaremos acciones o no para impedir que esa información, en este caso si es confidencial, pues salga de nuestras organizaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que podemos hacernos es crearnos diversas directivas con diferentes categorías de información confidencial que ya Microsoft nos establece de forma predeterminada, ¿vale? Incluso podríamos llegar a crear patrones personalizados si no estuvieran incluidos, ¿vale? En el apartado de privacidad, por ejemplo, que quizá es pues, la más empleada, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, todos los temas relacionados con el RGPD, ¿vale? Y aquí, ¿qué incluye esta directiva? Pues aquí, si os fijáis, ya nos estaría incluyendo todo lo relacionado, por ejemplo, con números de tarjeta de crédito, números de permiso de conducción, nos identificaría también números de identificación nacional, ¿vale? DNIs, pasaportes, números de la seguridad social, ¿vale? Identificación fiscal. Al final, patrones que de algún modo estarían incluidos en esta directiva y cuando creamos, pues ya sea un documento en formato Word, en Excel, en PowerPoint, incluso en columnas SQL, en Power BI, en los diferentes servicios de Microsoft 365, ¿vale? Que esa información se identifique de algún modo. Y de forma práctica, por ejemplo, pues por enseñaros un poquito más, la que me dé más rabia, por ejemplo, la última que tenemos, ¿no? Pues en este caso sería una directiva contra la prevención de la pérdida de datos aplicada en Microsoft Teams, ¿vale? Vamos a editar esta directiva para que veáis un poquito y aquí directamente lo que haríamos es proteger toda aquella información confidencial que se fuera a compartir a través de Teams, ¿vale? ¿Qué le hemos marcado dentro de esta directiva? Pues como ya veis y como hemos comentado con Jorge, lo primero de todo, elegir la ubicación donde aplica, ¿no? En este caso, pues bueno, hemos seleccionado los equipos y los canales de Teams, pero ya veis que tendríamos el correo electrónico, los sitios de SharePoint, las cuentas de OneDrive, etcétera, ¿vale? En este caso, quedaros con la idea de aplicarlo en esos equipos o esos canales de Teams. ¿Qué es lo que hace la prevención contra la pérdida de datos? Pues bueno, en función de esas condiciones que yo le he marcado, en este caso, ese contenido incluiría pues, números de tarjeta de crédito, lo que hemos comentado, ¿no? Números de DNI, números de la seguridad social, etcétera, que cada vez que se detecte estos tipos de información confidencial, las acciones que yo voy a aplicar es que se envíe una notificación a los usuarios con sugerencias, ¿vale? A su correo electrónico, conforme a lo que van a hacer es estáis compartiendo información confidencial que yo puedo ajustar de algún modo ese mensaje personalizado, pero es que luego además lo que estoy haciendo es restringir el acceso a ese contenido a usuarios externos dentro de lo que sería Teams, ¿vale? Es decir, si mis usuarios intentan compartir esa información confidencial con usuarios externos mediante vínculo, se lo voy a restringir, ¿vale? Incluso si yo tuviera usuarios invitados dentro de mi tenant, les estaría restringiendo ese acceso, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues también habríamos configurado que se envíen informes de incidentes al administrador, ¿vale? Para que tenga conocimiento
de todas estas cuestiones, ¿vale? Aquí directamente lo que podemos hacer es probarlo a modo lupa, es decir, no se aplican las acciones, sino que simplemente podemos ir revisando qué es lo que está sucediendo en nuestro tenant, o directamente la podemos activar, ¿vale? También la podemos dejar desactivada, ¿vale? Y quizá activarla más tarde. Pero bueno, un poquito porque os quedéis con la idea de qué es lo que hacen estas directivas, ¿no? De algún modo, ya os digo, identificar sobre todo la información confidencial, cómo se está compartiendo, cómo se está trabajando en mi organización y luego a partir de ahí ya sí protegerla, ¿vale? Con las acciones que nosotros nos marquemos en función de la ubicación donde la queramos aplicar, ¿vale? ¿Qué más acciones o qué más soluciones hemos comentado hoy? Pues bueno, hemos hablado también de los temas relacionados con Microsoft Defender, ¿vale? Aquí quizá una de las directivas más interesantes que tenemos la podéis encontrar dentro de lo que es Defender en el apartado de colaboración y correo electrónico, ¿vale? Las reglas y directivas. Aquí os vais a encontrar diferentes directivas en función de vuestro licenciamiento y quizá de las más interesantes que os comentaba es las directivas de amenazas, ¿vale? Las directivas de amenazas, quizá las más interesantes, ya os digo que es la de datos adjuntos seguros y la de vínculos seguros, que lo que me va a hacer es proteger todos aquellos adjuntos que me lleguen a mi correo electrónico, incluso a Teams, ¿vale? O esos vínculos que nadie está seguro, ¿no?, de si en algún momento pueden contener malware, pueden ser un ataque de phishing, etcétera, ¿vale? Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer es protegerlos, ¿vale? Yo aquí, como veis, he creado una directiva de datos adjuntos seguros, ¿vale? Y si la editamos, pues básicamente esta directiva estaría aplicada a todo mi dominio y le habría configurado la entrega dinámica, ¿vale? Esto ahora, Jorge, si quieres enviarme un correo electrónico a lo que es este entorno demo, ¿vale? Al usuario que te he dejado, así vemos un poquito el comportamiento. Lo que me va a hacer es que antes de liberar ese mensaje... Enviado, ya te lo he enviado. Sí. Venga, genial. Pues a ver si nos entra. Lo que va a hacer es analizar ese mensaje antes de liberarlo directamente al usuario, ¿vale? Microsoft lo que hace es analizarlo en un entorno, ¿vale? En lo que es sus tripas y no lo libera hasta que no lo examina, ¿vale? Ya veis que ahí ese adjunto que me habría enviado Jorge ahora mismo se estaría examinando, ¿vale? No suele tardar mucho, se libera rápido en función también del peso de lo que es el documento, tardará un poquito más, tardará un poquito menos, pero al final es una forma de asegurarnos, ¿vale?, de que todos esos adjuntos o esos vínculos que nos intercambiamos, ya sea en el correo electrónico, ya sea en Teams, ¿vale?, pues de alguna forma se están analizando, ¿ves? Ya veis que no ha tardado demasiado en hacerlo y al final, pues bueno, es una opción más de seguridad que tendríamos aquí, ¿vale? También hemos comentado los temas relacionados con AIP, ¿vale? Los temas relacionados con AIP, me vuelvo de nuevo al centro de cumplimiento, ¿vale? Los tendríamos por aquí, ¿vale? Y más concretamente los podéis encontrar en lo que es toda la parte de protección de la información, ¿vale? Aquí vamos a encontrar la opción de crearnos las diversas etiquetas y las directivas, ¿vale? En este caso os lo voy a mostrar en este otro entorno, ¿vale?, para que lo veamos un poquito más claro. De forma predeterminada, Microsoft nos activa las opciones de etiquetas para lo que es el correo electrónico, pero es que además hace relativamente poco integró también características para los sitios de SharePoint, incluso para Teams, ¿vale? Incluso también para columnas SQL. Entonces, nosotros lo que podemos hacernos es crear diversas etiquetas con diferentes metadatos que de alguna forma lo que hacen es proteger esos documentos, ¿vale? Y a partir de ahí, caracterizarlos de una configuración u de otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues para que lo veáis, tengo una etiqueta creada para lo que es Teams, ¿vale? A ver si nos carga. Y básicamente lo que estoy haciendo es evitar que esos usuarios externos o esos usuarios invitados de alguna forma puedan acceder a mi información, ¿vale? Aquí lo que hacemos es etiquetar los grupos, ¿vale? Los equipos de Teams, mejor dicho, ¿vale? Si yo la edito, pues bueno, simplemente ya veis que este sitio, este equipo de Teams y todos los canales que albergue, ¿vale?, van a tener documentos confidenciales de la empresa que no deben ser compartidos externamente bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Eso es la etiqueta que yo le voy a dar al equipo y ahora lo veremos en Teams, ¿vale? Aquí, como ya veis,
definimos de nuevo el ámbito, es decir, dónde vamos a aplicar la etiqueta. En este caso, pues en los grupos de Microsoft 365, en los sitios de SharePoint o bien en Teams. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es darle unos parámetros de protección, ¿vale? Pues en este caso lo que estaríamos haciendo es configurar todo lo relacionado con privacidad y acceso a esos usuarios externos que os comentaba, y luego también, si lo permite nuestro licenciamiento, podemos aprovechar los temas relacionados con acceso condicional, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más adelante. En los temas relacionados con privacidad, lo que nos dejaría configurar, ¿vale?, a nivel de Teams en este caso, sería que solamente los propietarios o los miembros puedan obtener acceso a ese equipo, ¿vale? Y además que solo los propietarios puedan agregar a miembros, ¿vale? Es decir, no cualquier usuario de la organización va a poder acceder a cualquier equipo y en todo caso agregar esos miembros, ¿vale? Y luego además incluso podríamos llegar a configurar las opciones relacionadas con acceso de usuarios externos, ¿vale? Es decir, si vamos a permitir que propietarios de otros grupos de M365 agreguen a personas de fuera de la organización. Como ya veis, aquí no la habría seleccionado, es decir, no estoy permitiendo que los propietarios agreguen a usuarios invitados, sino que soy yo como administrador quien decido esos usuarios, ese acceso a esos usuarios invitados o externos, ¿no? Y lo que os decía, a partir de aquí lo que vamos a hacer es controlar precisamente el uso compartido externo. ¿Qué puedo configurar aquí? Pues en este caso vamos a ser o estamos siendo lo más restrictivos posibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que no se permita ningún tipo de uso compartido externo, ¿vale? Ya os digo, ni mediante vínculo, ni si creamos un equipo que puedan incluir lo que serían accesos externos, ¿vale?, de usuarios. Y luego lo que os comentaba, los temas relacionados con el acceso condicional de Azure. Si nuestro licenciamiento lo permite, lo que vamos a poder hacer es capar todos los dispositivos, el acceso de los usuarios desde todos los dispositivos que no estén administrados por la organización, ¿vale? Es decir, yo aquí lo que voy a hacer es todos los dispositivos de alguna manera tenerlos registrados en lo que es Azure, y en el momento que se detecte que un usuario está accediendo desde, por ejemplo, un portátil personal o un móvil personal, pues le voy a bloquear todo tipo de acceso, ¿vale? En este caso, a toda la información que se comparta a través de Teams, pero también podría ser el correo electrónico o cualquier otro servicio, ¿vale?, como estábamos viendo. Aquí lo que os comentaba un poquito de las columnas SQL, que en este caso pues no aplicaría, y simplemente ya tendríamos lanzada esta configuración. A modo Teams, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando un usuario crea un equipo, en este caso el administrador, si lo estamos gestionando como administradores, cuando yo voy a crear un equipo, es que además de encontrarme en el apartado de privacidad, si lo quiero crear privado, en este caso público, ya lo habríamos capado, me aparece la opción de las etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Esta etiqueta, si os fijáis, era la que os estaba mostrando, con la configuración que yo le he marcado, de forma que todo equipo que esté etiquetado con esta etiqueta va a contener esas acciones que yo le he marcado, es decir, el usuario no va a poder realizar cualquier acción dentro de los equipos, ¿vale? Esto tendría prioridad sobre las directivas a nivel base, administración, que me marca en el administrador de Teams, ¿vale? Más opciones que tenemos encima de la mesa. Pues bueno, ya por finalizar un poquito los temas relacionados con Endpoint, ¿vale? Endpoint y Intune, que comentábamos con Jorge. ¿Cómo accedemos? Pues aquí, simplemente... perdón, Vanessa, aquí yo creo que Intune igual lo podemos ver para un webinar posterior que haremos, seguro, el año que viene haremos webinar, y que es que Intune, al fin y al cabo, es un monstruo, podrías ponerte y explicar millones de cosas. Desde luego. Y vamos ya casi 10 minutos pasados de la finalización. Vale, entonces, más o menos con lo que se ha visto de Intune, yo creo que con lo que la explicación ya más o menos te puedes hacer una idea, y pues ponemos la demo para un futuro webinar que haremos con mucha más sobre Intune. Vale, pues yo por mi parte pondría otra vez, si me hace Nerea otra vez presentador, pues pondré el final, mostrar mi pantalla.
Gracias. Sé que ha habido alguna pregunta, os la responderemos vía correo electrónico. Muchas gracias por participar. Ahora Nerea me imagino que os lo volverá a decir. Por favor, hacer la encuesta. Y gracias por dedicarnos sobre todo un ratico más del que íbamos a estar. Eso es, hemos visto que hay varias preguntas, os responderemos vía email a lo largo de esta semana y ahí os dejan mis compañeros sus emails por si tenéis alguna duda o queréis enviarles vosotros mismos el email. Os agradeceríamos que contestarais a la encuesta y muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos webinars. Gracias, Jorge y Vanessa. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos. Un saludo.